En el forjamiento de nuestra personalidad hay muchos elementos que se combinan y que uno tiene que aprender a darse cuenta de dónde provienen como para intentar entender un poquitico quiénes somos, por qué actuamos como actuamos, cuáles son las actitudes, los sentimientos que se han arraigado en nuestro corazón y por qué muchas veces ha sido difícil integrar nuevas conductas o desterrar algunas otras que para nosotros son complejas, son difíciles y son dañinas. Ciertamente hay mucho de herencia, pero no todo es una herencia. Hemos heredado de nuestros padres un temperamento. Tenemos una herencia de nuestros papás, de nuestros progenitores, que viene inscrita en nuestro ADN. Pero también tenemos conductas que son propias de la forma como se ha ido forjando nuestro carácter, nuestro entorno educativo, lo que el colegio hizo de nosotros nuestros primeros amigos, la forma como nosotros éramos percibidos, la forma como la gente nos trataba, eso también tuvo mucha incidencia. No siempre es fácil descubrir que tiene un origen genético y diferenciarlo de qué es producto del forjamiento de nuestro carácter, pero sí hay cosas que somos capaces de darnos cuenta de que esto no es una herencia de mi papá, que esto es sencillamente un vicio de conducta de algo que aprendí. Por ejemplo, no se aprende, no es genético ser ladrón, no es genético asesinar, eso no proviene de los genes, pero sí puede provenir de los genes una conducta o una proclividad, una tendencia al alcohol, eso sí es transmisible. Entonces, un papá alcohólico puede llegar a transmitir a sus hijos los genes del alcoholismo, que ya se ha descubierto, que no es solamente un vicio, sino una enfermedad. El apóstol San Pedro dice hoy una expresión que desde allí es donde yo me valgo para que podamos darnos cuenta de que si hay cosas que son heredadas. En esta lectura de hoy de la primera carta de Pedro en el capítulo 1, dice, ya saben que fueron liberados de una conducta inútil, heredada de sus padres. Pedro mismo reconoce que hay una conducta en los seres humanos que es hereditaria. Bien porque sea genética, bien porque se nos ha transmitido culturalmente. Entonces hay familias que culturalmente van transmitiendo ciertos comportamientos. Los papás hacen ciertas cosas que transmiten a los hijos y los hijos les parece que es una cosa normalizada, que eso está bien porque eso fue lo que yo aprendí de mis padres. El amor al trabajo se enseña, las conductas delictivas también se enseñan. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Pero Pedro habla de una liberación de eso. Pedro dice, no estamos condenados a ser siempre así. No estamos marcados ni sellados indefectiblemente de que es que eso sencillamente mis papás me los transmitieron. Porque si hay un momento en el cual uno tomando conciencia de quién es, de lo que hace, en el que uno dice, yo me voy a poner en la tarea de que esto sea modificable. Y Pedro lo dice, ustedes han sido liberados de su conducta inútil heredada de sus padres. Dice, pero no con algo corruptible, con oro o con plata, sino con sangre preciosa. En la época del apóstol Pedro era muy normalizada la esclavitud y los amos tenían esclavos como tener hoy los ganaderos vacas, ganado. Un ganadero que tenga vacas, los terneros que pare la vaca son del ganadero. Asimismo, en aquella época,
Una persona tenía esclavo, los hijos de los esclavos también pertenecían al dueño y la esclavitud se heredaba. Por lo tanto, un hijo de esclavo nacía con la herencia de ser un esclavo como sus papás. Si una persona quería tener libertad, ¿qué tenía que hacer? Comprar su libertad. Bien porque alguien se la pagara para liberarlo, o bien porque que era casi prácticamente imposible, tuviera el dinero para poder comprar su propia libertad. Y aquella época la libertad se pagaba con dinero, con oro o con plata. Y entonces Pedro, utilizando también esa figura, dice, miren, esta conducta que ustedes heredaron no fue con oro o con plata, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, la sangre de Cristo, por quien ustedes creen por Él en Dios que lo resucitó entre los muertos. Cuando uno entiende que su vida no vale dinero, porque no lo vale, sino que vale vida de otro, sangre de otro, uno alcanza como a dimensionar exactamente el valor de nuestra propia dignidad. Cuando hay un accidente, cuando hay un asesinato, muchas veces en los procesos de juicio y de conciliación, los jueces que establecen una indemnización, entonces le dicen a la víctima o a los familiares de la víctima, mira, ¿cómo te podemos reparar? Con dinero. Y entonces se tasa en dinero el valor de una dignidad. Pedro dice, el valor de una dignidad no está tasada en dinero, porque usted no ha sido comprado con dinero. La libertad de ustedes no ha sido pagada con dinero. La valía de ustedes no se ha medido con dinero. La valía de ustedes ha sido por la sangre de otro. Otro ha pagado con su propia sangre el precio de su libertad. Y ahí entiende uno una cosa que yo pienso que es de las revelaciones más explosivas que uno personalmente puede tener. ¿Quién soy yo? ¿Qué tanto valgo? Ese encontrar, darse cuenta de esa valía que tenemos como seres humanos, que es lo que ese es el reconocimiento de la dignidad. Cuando uno dice, yo soy una persona digna y valgo, uno dice, yo no me puedo baratear, yo no me puedo poner en subasta. Yo no puedo ponerle precio económico a lo que yo soy. Allí hay muchas cosas que se derrumban. Se derrumba la prostitución, porque la prostitución es ponerle un precio a lo que posee un valor, y hay una diferencia enorme entre el precio y el valor. El valor depende de la dignidad, el precio depende de la mercancía. Se derrumba la prostitución porque la persona dice, es que yo no soy mercancía, yo valgo, yo no cuesto, yo valgo. Se derrumba la esclavitud, se derrumba el racismo, se derrumba el odio interracial, se derrumba el odio por asuntos religiosos o políticos. Porque nos damos cuenta que delante lo que tenemos es otro ser humano, semejante a mí, independientemente de cuál sea su raza, de cuál sea su color de piel, de cuál sea su filiación política, de cuál sea su religión. La gente que ha aprendido a reconocer su valor no ve en nadie etiquetas, ve seres humanos, punto.
Cuando nosotros tenemos familiares, que creo que a todos nos puede pasar, alguno lo tendrá, vamos a imaginarnos que alguien de nuestra casa ha caído en prostitución, en droga, en delincuencia. ¿Cómo ayuda uno a alguien para que sea capaz de empezar un proceso de liberación de su conducta? No es logrando que tenga sentimientos de culpa, sino reconocimiento de su valor. A ver, intento explicarme. Uno muchas veces, como mamá especialmente, se puede poner a llorar frente a un hijo delincuente, frente a un hijo que consume droga, frente a una hija prostituta. Y entonces uno muchas veces dice, si no lo haces por ti, hazlo por mí. Mira cómo me haces sufrir. Y entonces la otra persona dice, sí, pobrecita mi mamá. Y entonces empieza a tener un sentimiento de culpabilidad. Pero quieren que les diga algo, los sentimientos de culpabilidad no le hacen a uno modificar su conducta. Lo que le hace a uno modificar su conducta es su reconocimiento de su valía. No es hacer sentir culpable a la prostituta, es hacer sentir valiosa a la prostituta. Es que son dos cosas totalmente diferentes. La gente que encontró a Jesús, ¿por qué se convirtió? No encontró en Jesús un juicio de valoración moral, encontró en Jesús un amor. Nunca nadie se convirtió en su conducta porque Jesús le hubiera dicho, claro, es que tú eres un ladrón, claro, es que mira, tú ejerces la prostitución. Miren, Mateo no se convirtió porque Jesús lo hubiera mirado y lo hubiera escupido, como hacían en aquella época, porque acuérdense que Mateo era recaudador de impuestos. Mateo no se convirtió porque Jesús hubiera pasado por su lado, hubiera escupido con desprecio y le hubiera dicho, ladrón, tú eres un ladrón. No hizo eso. Le dijo simplemente, sígueme. Y se quedó ese día en su casa a comer. Ese día hubo un clic en el corazón de Mateo, donde dijo, aquí hubo alguien que fue capaz de mirarme distinto a como los demás me miran. Mateo empezó su proceso de conversión no cuando se sintió culpable, sino cuando se sintió amado. Cuando Jesús mira a Pedro, porque Pedro lo niega, y ya Jesús se lo había advertido, la mirada de Jesús sobre Pedro no fue una mirada ni de rencor, ni de recriminación, ni de reproche. Fue una mirada con los ojos llorosos de misericordia. Y eso fue lo que hizo clic en el corazón de Pedro. Se sintió amado. La mirada de Jesús fue una mirada en la que él se sintió amado. Así como Judas, cuando Jesús le dice a Judas, amigo, con un beso me entregas, Judas se sintió amado y no fue capaz de resistir tanto. Por eso, el que quiera iniciar, qué sé yo, tal vez proceso de acompañamiento a alguien que está en una conducta delictiva, está en un pecado recurrente, no es dándole palo. La gente no se conducta dándole palo. Al final el palo lo que lo vuelve a uno es, lo curte a uno. Como las mamás y los papás que antes querían enderezar a los hijos a punta de palo. Mientras más palo le daban, más lo torcían. Más lo torcían. Entonces no es sencillamente hacerlo sentir culpable, darle palo, recriminarle, refregarle. Es hacerle sentir amado y recordar, tienes una dignidad. Lo que pagaron por ti no vale dinero. Hubo alguien que pagó por ti sangre. Lo que significa que eres precioso, precioso a sus ojos. Porque cualquiera es capaz de comprar la libertad de otro con dinero si tiene,
Pero nadie compraría la libertad ajena con su sangre propia. Nadie. Eso solamente pudo hacerlo Jesús. Finalmente, les recuerdo la frase, vuelvan al texto, hoy en algún momento, ya saben que fueron liberados de su conducta inútil, heredada de sus padres, no con algo corruptible, no con oro, no con plata, sino con una sangre preciosa de un cordero sin defecto y sin mancha, la sangre de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.